de iniciar, pues quiero dar un agradecimiento especial a Carlos Betanzos, nuestro secretario, que gracias por su apoyo y gracias a ello han sido posible llevar estas reuniones como las hemos llevado. También gracias al grupo Voz de Líderes, que nos han ayudado mucho. Nuestros amigos de Voz de Líderes nos han apoyado mucho a la difusión. Bienvenidos sean todos. Gracias por su tiempo, gracias por conectarse. El día de hoy vamos a tocar un tema, creo que es de suma importancia. Es un tema de interés general, ya que creo que estamos viviendo tiempos complicados y sobre todo tiempos post pandemia, y estamos enfrentándonos a una nueva pandemia que es la ansiedad, la depresión, y con ello pues todo lo que conlleva. Creo que hay mucho tabú alrededor de este tema, incluso entre nosotros, los profesionales de la salud. Muchos de nosotros, pues a lo mejor hemos eh, tenido algunos de estos episodios, lo hemos sufrido, no lo hablamos por lo mismo, y creo que es una buena oportunidad de tocar este tema con una experta para identificar algunos detalles, también para ver cómo podemos manejarlo, con quién nos podemos acercar. Y bueno, pues muchísimas gracias. Le doy el micrófono a la doctora Lucía Sánchez, especialista en psiquiatría. Y muchísimas gracias, Lucy, por tu apoyo, por tomarte este tiempo para compartir tus conocimientos con nuestro auditorio. Muchísimas gracias y pues comenzamos. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues yo soy la doctora Lucía Sánchez. Brevemente, soy egresada de la carrera de medicina de la Universidad La Salle y posteriormente hice mi especialidad en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y tengo una especialidad en poblaciones especiales. Entonces, de ahí, brevemente mi semblanza. El día de hoy vamos a hablar sobre la salud mental, específicamente en radiología, pero me enfoqué un poco más en lo que es el síndrome de burnout. ¿Por qué? Bueno, porque ya conforme vayamos avanzando en la plática, pues se podrán dar cuenta que los especialistas en radiología pues tienen un gran porcentaje de riesgo de desarrollar este síndrome y que dentro de este síndrome incluyen tanto síntomas físicos como síntomas depresivos y síntomas ansiosos, ¿de acuerdo? Si me pueden pasar la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué entendemos como el síndrome de burnout o el síndrome de estar quemado? Pues es una forma inadecuada de responder del individuo ante el estrés laboral crónico, y esto conlleva presentar una serie de conductas y sentimientos negativos hacia la gente con la que trabajamos, con la que tenemos contacto a diario, así como la sensación de sentirnos agotados emocionalmente. La que sigue, por favor. Bueno, en México ocupa el primer lugar en estrés laboral a nivel mundial. Somos el país que tenemos jornadas de trabajo excesivas, somos el que menos días de vacaciones tenemos en el año, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Y bueno, pues el burnout ocurre en una tasa más alta entre los radiólogos de diagnóstico que a la media para todos los médicos. El Colegio Americano de Radiología informó que aproximadamente la mitad de los radiólogos experimentaron algún nivel de burnout en el año del 2011. 3 años después, esa cifra aumentó al 60%, y después de la pandemia, casi se asimiló a los primeros lugares de burnout, ¿no? Que son los que están en hospitalización y urgencias. Actualmente ocupan el 6.º lugar en el ranking de especialidades de los que pueden llegar a sufrir este síndrome. La que sigue, por favor. Específicamente en la especialidad de radiología, los radiólogos más jóvenes de las nuevas generaciones, el impacto en el que se demuestra este burnout es sobre sus relaciones sociales. Es muy importante para ellos esto. Entonces, al no poder tener o descuidar lo que son las relaciones sociales o la convivencia, afecta de una manera directa emocionalmente en ellos, ¿no? La frecuencia es mayor en las mujeres por un 41%,
38% y el 37% en los hombres. Y a los especialistas con ya más experiencia o mayores, el mayor riesgo en ellos es el agotamiento físico y mental. La que sigue, por favor. Entre los factores de riesgo más detectados para los radiólogos van a ser varios puntos, ¿no? Las exigencias de productividad. Sabemos que siempre vamos a estar trabajando, sobre todo en este país, como a contrarreloj y a demanda. Entonces, siempre nos exigen una media de productividad. El entorno de la consulta, ¿por qué? Porque por un medio protector o un factor protector para desarrollar burnout es el contacto con el paciente. Y muchas veces el radiólogo, en ciertas situaciones específicas, la comunicación o el contacto con el paciente y otros médicos tiende a ser muy poco. Otro de los factores de riesgo son las herramientas tecnológicas. Esto lo relacionan porque al tener herramientas tecnológicas que ya están muy avanzadas, o sea, nuestra sensación de no hacer lo suficiente nos pone en riesgo de desarrollar burnout. El aislamiento, como lo comentaba hace rato, pues normalmente es también un riesgo de burnout en todas las profesiones. ¿Por qué? Porque es importante tener un entorno donde haya una adecuada socialización, donde se pueda tener tiempos de recreación, de socialización, y de poder y de convivencia. Otro factor de riesgo es que actualmente hay invasión de trabajo por parte de otras especialidades, lo cual nos da esta sensación de que nos estén quitando trabajo o recursos o posibilidades de continuar creciendo, ¿no? Y nuevamente, pues los avances tecnológicos y la capacitación, sobre todo, el más importante es la teleradiología, que actualmente pues eso ya les permite poder tener un trabajo a distancia. Sin embargo, eso aumenta el aislamiento y aumenta otros factores de riesgo que ya más adelante comentaremos para desarrollar el síndrome de burnout. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que pasa con las herramientas tecnológicas en radiología? Lo que pasó a partir de estas herramientas de tecnología es que hubo una disminución de contratación. Se disminuye la contratación de personal y el poco personal que empiezan a contratar, empieza a haber mucha competencia entre ellos y esta competencia hace que aumente la carga de trabajo entre ellos. No solo la que les pone el jefe directo, sino que nosotros mismos nos ponemos llegar a un límite más alto. ¿Por qué? Pues porque no tenemos que competir con el de al lado. Y eso es lo que nos va generando eventualmente el desgaste emocional, ¿no? La que sigue, por favor. La angustia causada por la percepción de estar bajo continua vigilancia numéricamente es otro de los factores de riesgo que tenemos, ¿no? Se suma el temor de incurrir en errores de diagnóstico, no solo por lo que esto implica para el paciente, sino también por la posibilidad de demandas por mala práctica. Entonces, eso es una presión que constantemente todos los médicos estamos expuestos y que eso nos va generando cierta desconfianza en muchas ocasiones hacia nuestro trabajo, nuestra capacidad y nuestro desempeño como médicos, pero específicamente en el área de radiología, vuelvo a repetir, es de suma importancia el hecho de que tiende a ser una especialidad que es un poco más aislada del entorno hospitalario y eso no, por lo mismo no llega a haber una retribución o una convivencia y poder hablar entre médicos, digamos, de nuestras propias percepciones médicas, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora sí les voy a explicar de qué se caracteriza el síndrome de burnout. Este está derivado de un estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha mantenido con éxito. ¿De qué se caracteriza? Vamos a tener una disminución de energía a altos niveles de agotamiento físico y mental. Vamos a ir perdiendo el interés en nuestro trabajo, vamos a tener negativismo o cinismo hacia el trabajo individual. Eso quiere decir que ya no nos va a interesar ni siquiera el contacto con las personas con las que tenemos que ser productivas. Eso hace que haya una reducción en la productividad laboral y que tampoco nos interese mucho. El burnout nunca va a lucir como lo esperamos.
Este síndrome puede incluso causar que algunas personas abandonen su carrera sin ni siquiera intentar, ya sea pedir un periodo de descanso o intentar buscar ayuda. Simplemente lo abandonan y pues siguen en el burnout, no lo tratan. Eh, ¿Qué es lo que nos hace pensar cuando tenemos síndrome de burnout? Que somos malos en lo que hacemos, o que no nos gusta, o que ya no nos importa. Y muchas veces el burnout puede llegar a ser diagnosticado como depresión, o pueden coexistir los dos al mismo tiempo, ¿no? Y esto pues va a afectar cuerpo y mente. Ahorita les vamos a dar los síntomas, tanto físicos como mentales, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las causas? Lo que ya les comentaba, el trabajo bajo presión, la competencia, los sueldos bajos, el que haya pocos incentivos de parte de los patrones, la carga laboral excesiva y que haya malas relaciones laborales o muy escasas. Las consecuencias de esa patología no solo va a afectar al empleado, también va a poder, esto también a veces nos lo llevamos a casa y podemos afectar nuestras relaciones con la familia, con la pareja o con los amigos. También existe un alto, muy, muy alto riesgo de aumento de consumo de sustancias como alcohol, tabaco u otras drogas. Llega a haber también muy importantes alteraciones del sueño. Eh, Aquí le ponen como bajas defensas, pero sí aumenta el riesgo de desarrollar otras enfermedades. Eh, y los síntomas principales que vamos a empezar a presentar pueden ser sudoración, temblor en el cuerpo, tics nerviosos, pérdida de cabello, aparición de caspa, reducción en el deseo sexual. Hay un aumento importante en la irritabilidad y en el mal humor. También nos podemos volver un poco más impulsivos. Eh, y esta impulsividad, pues ponernos en problemas cuando estamos en nuestra área de trabajo, con nuestra familia. Eh, a ver, irregularidades en la menstruación, en las mujeres, nuevamente alteraciones del sueño como insomnio, dolores de cabeza y alteraciones gástricas. No solo gastritis, también puede haber síndrome de colon irritable. El personal de salud es uno de los sectores más afectados y sobre todo con la pandemia aumentó hasta un 51%, donde esta mitad del personal médico pues va a presentar agotamiento severo. Y en Estados Unidos, el 13% de los médicos han llegado incluso a tener pensamientos suicidas, según el Informe Nacional sobre Agotamiento y Suicidio de Médicos del 2021. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los síntomas principales? Aparte de los que ya les había mencionado, incapacidad para estar relajado, concentrarse, agresividad, el riesgo de consumo y abuso de sustancias psicoactivas, nuestra autoestima va a estar bajo, entonces vamos a tener una impotencia en nuestro desempeño en el trabajo. Nos comienza a dar esta percepción de fracaso profesional, sentimos que ya no sabemos hacer bien las cosas o que no podemos hacer bien o que no nos desarrollamos bien en nuestro trabajo. Puede haber cefaleas, eh, fatiga muscular o dolores musculares, malestares gastrointestinales, desde todo, gastritis, reflujo, colon irritable, diarreas. Puede haber un aumento importante de la tensión arterial y es muy común que los cardiólogos nos manden a los pacientes por hipertensión reactiva porque asocian mucho eso, el síndrome de burnout o la ansiedad con pacientes con hipertensión reactiva. La fatiga que ya les había comentado, irritabilidad, impaciencia y puede coexistir aún así con ansiedad y depresión, que son síntomas que ya les explicaré más a fondo más adelante. La que sigue, por favor. Estrategias que podemos nosotros utilizar para prevenir o afrontar el burnout. Eh, Son varias técnicas, ¿no? Hay algo que se llama técnicas de autocontrol emocional, entonces son un paquete de técnicas psicológicas para frenar y reducir el malestar emocional. ¿Cómo las podemos dividir? Bueno, en reestructuración cognitiva. Vamos a aprender a rebatir los pensamientos negativos y cambiarlos por otros más racionales. Pues no es que, o sea, no soy malo en lo que hago, o sea, no soy malo en lo que estoy haciendo, no estoy haciendo malas cosas. ¿Por qué? Porque si no, no hubiera podido terminar una especialidad. Si hacemos ese cambio de racionamiento, poco a poco podemos ir tranquilizando sus pensamientos negativos y disminuir la ansiedad.
las técnicas de habilidades sociales van dirigidas a potenciar los comportamientos eficaces de interacción social. En este caso es muy importante que si ustedes están aislados en el cuartito azul o que no tienen muchos compañeros, se den el tiempo para poder salir aproximadamente cada 2 horas a socializar entre 10 y 15 minutos, ya sea en una llamada por telefónica, en una videollamada, con compañeros de su mismo servicio, con compañeros del mismo hospital, o si están en home office, con personas de su casa. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Hay otras técnicas de resolución de problemas, que son estrategias útiles para buscar respuestas rápidas y racionales ante los problemas que se nos presenten eh, frente al burnout, ¿no? Estas son 3, que son técnicas de respiración, técnicas de relajación y técnicas de mindfulness. Estas 3 técnicas son las que más evidencia tienen que pueden ayudarnos en el burnout, que podemos nosotros aprenderlos rápidamente y que tienen una solución rápida. Si nos empieza a dar un ataque de pánico, si empezamos a sentir que ya no podemos concentrarnos, si empezamos a estar un poco más irascibles, más irritables, más impulsivos, paramos en ese momento y podemos realizar cualquiera de estas 3 técnicas que nos pueden ocupar menos de 10 minutos y después podemos continuar con nuestro trabajo. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las recomendaciones para los líderes de las empresas para tratar el síndrome de burnout? En este caso, en el área en donde trabajamos y si nosotros tenemos personas a nuestro cargo, hacer posible que los colaboradores tomen vacaciones. Esto por lo menos 2 veces al año. Hay que promover un trabajo en equipo. Si uno de los colaboradores presenta alguno de los síntomas, hay que integrarlo, hablar entre compañeros, hablar entre amigos, hablar entre colegas. Eso siempre va a ser muy importante. Muchas veces hasta podemos compartirse, o sea, estar compartiendo síntomas o mismas ideas y no lo sabemos y entre nosotros podemos ayudarnos. Identificar cuando uno de nuestros colaboradores ya se está llenando de carga laboral para poder distribuir equitativamente las tareas y crear incentivos como bonos, premios, invitaciones a comer, reconocimientos al esfuerzo, motivacionales, los típicos equipos de fútbol o de deportes que hacen para hacer como actividades extracurriculares. La que sigue, por favor. ¿Cómo vamos a identificar el síndrome de burnout o cómo podemos hacer para prevenir que se continúe o se empeore? Estos signos no van a aparecer de la noche a la mañana, entonces hay que aprender a reconocerlos y no ver hacia otro lado, ¿no? Normalmente no van a desaparecer solos. Busca ayuda. Podemos buscar un psicólogo, podemos buscar los cursos de relajación, buscar los mindfulness, el yoga. El yoga es muy, muy buena técnica para lo que es el estrés. Te ayuda mucho a gestionarlo, a concentrarte en tus emociones, a poder controlarlas y enfocar tu trabajo desde otra perspectiva. ¿Qué es lo que pasa en el burnout cuando estamos sobre todo en lo que le llaman teleradiología? Estamos aislados en un solo lugar, normalmente no nos movemos, estamos muy ocupados y lo que empieza a suceder es que empieza a ser un poco más tedioso. Al ser tedioso perdemos la concentración. Al perder la concentración empezamos a fallar en nuestro trabajo. Y hay 2 vías, perdemos el interés o empezamos a sentir que ya no hacemos bien las cosas. Y esto hace que se desarrolle otro síntoma importante que se llama la disociación o la despersonalización. Esto quiere decir que llega un momento en el que ya no nos sentimos, como diciéndolo de una manera coloquial, como nosotros mismos o en la realidad. O sea, sentimos que ya no estamos a gustos con la situación o con la manera en la que nos estamos dirigiendo. Es importante siempre apoyarse en los compañeros, sobre todo en los pares, ¿no? En los que viven en las mismas condiciones laborales que tú, siempre va a ayudar a prevenir el burnout. Entonces, siempre hagan relaciones entre ustedes y continúen la comunicación asertiva. Siempre el trabajo en equipo va a ser un factor preventivo del desgaste laboral. Entonces, no duden en pedir ayuda si es que en algún momento llegan a sentirse sobrecargados de trabajo. La que sigue, por favor. Una de las cosas importantes específicamente en radiología es que
un factor preventivo es la interacción con el paciente y desafortunadamente esto pues cada vez es un poco más limitado en esta área de la medicina, pero eso es lo que evita precisamente la despersonalización del médico radiólogo, que es la causa de agotamiento y que esto pues lo ha favorecido como las tecnologías del PACS y la teleradiología, ¿no? Donde pues aparentemente, y así lo pusieron en el artículo donde yo lo bajé, muchas veces el radiólogo se convierte en alguien invisible para el paciente y entonces cada vez se tiene menos interacción directa con los colegas. Entonces, para prevenir esto, lo importante es que se ejerzan actividades académicas, que la participación entre la especialidad sea activa en temas relacionados con su propia especialidad, que puedan desarrollar algún cierto voluntariado que los pueda tener más interacción con pacientes y sobre todo, otra cosa preventiva para el desarrollo de esto es que puedan tener contacto con el historial clínico del paciente al que están valorando. Y eso también los va a hacer sentir un poco más en contacto, tal vez no de una manera personal, pero sí de una manera indirecta. La que sigue, por favor. Bueno, lo que ya un poco más repetitivo, fortalecer las relaciones fuera del trabajo. Siempre hay que reservar tiempo para disfrutar con sus familiares y amigos. Ese tiempo debe estar libre de contenidos del trabajo. Sobre todo los que estamos trabajando desde casa, una de las cosas que tenemos que tener bien claro es tener un lugar o un espacio específico para trabajo, que no se interfiera con otras áreas. Por ejemplo, la cama, el comedor para comer, la cama es para dormir, la sala es para descansar. En lo más que se pueda o lo más posible es tener un espacio que sea únicamente para el trabajo. Las preocupaciones y el estrés laborales, dejarlos en ese espacio o en el lugar de consulta. Y está bien que se comente ciertas cosas con la pareja o los amigos, pero que no sea el centro de tus conversaciones, ¿no? Ya que ellos deben de suponer para ti un refugio, un espacio donde te relajes y donde puedas, pues, esparcirte y sentirte bien. Eh, la que sigue, por favor. Dentro de esta área de la teleradiología o del home office, es importante que, aparte de tener esta área de trabajo bien delimitada, cada 2 horas más o menos de trabajo, por cada 2 horas de trabajo, darnos 15 minutos de descanso. Estos 15 minutos de descanso es levantarnos de nuestra área de trabajo, ponernos a leer un capítulo de un libro, hacer una llamada, almorzar algo, salir a dar una vuelta, realizar alguna actividad física y nuevamente sentarnos. Esto idealmente tiene que ser en cualquier área de trabajo, incluyendo estando en algún hospital, alguna oficina o donde sea, pero estando en nuestra casa es mucho más importante. ¿Por qué? Porque ya todo lo tenemos a la mano, entonces nos hemos acostumbrado a comer mientras trabajamos, ¿no? A hacer la tarea con los hijos mientras trabajamos. Y eso es lo que también nos empieza a quemar. Tenemos que dedicarle el tiempo a cada cosa por separado. Uh-huh. Y no dejar todo para trabajar. Otra de las cosas que nos ha traído el home office o la teleradiología es que ya no hay horarios. Antes podíamos entrar a las 9 de la mañana y salir a las 6 de la tarde, pero ahora podemos trabajar desde muy temprano y ser muy, muy tarde y continuar con el trabajo. Entonces tenemos que ponernos horarios estrictos. Horarios para desayunar, horarios para comer, horarios para cenar, horarios para estar con los amigos, con la pareja, con los hijos y que estén bien establecidos. O sea, siempre establecer una rutina de vida que nos permita eso, tener vida y no solo trabajar. Y recuerden que trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Dentro de esto, pues cultivar estas aficiones ajenas a la medicina, ¿no? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta leer, ir al cine, tocar la guitarra? Busca todo aquello que te haga feliz y que no tenga una relación directa con la medicina y hazlo, ¿no? Y hacer deporte, el ejercicio físico es la mejor medicina para la salud mental, porque es muy buen relajante y libera mucho estrés. Entonces, yo siempre he dicho que el ejercicio es la mejor medicina, sobre todo para la ansiedad. Entonces, si nosotros no necesitas hacer 3 horas diarias de ejercicio,
En realidad es que hagas 40 minutos de algún ejercicio cardiometabólico, con que lo hagas 4 veces a la semana. Va a ser suficiente para poder liberar el estrés pues de la vida diaria. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa cuando somos radiólogos? Bueno, pues el trabajo usual frente a una pantalla para lectura es típicamente muy sedentario. Tenemos un ambiente oscuro, sin contacto alguno con luz o día con la naturaleza. Entonces, ¿qué es importante? Lo que ya les comentaba, hacer cortas pausas activas durante la jornada laboral, tener tiempo, hacer sus tiempos y su rutina para poder tener sus horas de alimento, sin tener que estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Es el tiempo de almorzar, a eso se lo voy a dedicar, sin tener que seguir trabajando, ¿no? Y utilizar también un tiempo extra para interactuar positivamente con nuestros colegas, no únicamente para comentar casos médicos, ¿no? Es importante que en tu área de trabajo lo sientas cómodo, que sientas que haya algo familiarizado para ti, que sea placentero, con asientos ergonómicos. Todo eso va a permitir que te concentres mejor, que te sientas cómodo, que te guste seguir en el lugar donde estás trabajando. Y esto también hay que, al asignar un espacio específico para el trabajo, te va a evitar las interrupciones innecesarias, que no haya llamadas telefónicas que no puedas contestar en ese momento, o cuestiones administrativas. Y eso, al concentrarte muy bien en tu trabajo y sentirte cómodo, pues va a disminuir la sensación de estrés laboral. La que sigue, por favor. Bueno, esto ya se los había comentado, designar su espacio específico, no trabajar en otra área que no esté designada, tomar sus minutos de descanso, convivir con la familia sin involucrar temas de trabajo, y la comunicación activa con los colegas y compañeros. La que sigue, por favor. El tratamiento para el síndrome de burnout, primero quiero comentarles, antes de hablar un poco del tratamiento, es que es identificar que el síndrome de burnout sí puede, si no coexistir, también desarrollar depresión o ansiedad. ¿Y cómo vamos a ir identificando estos síntomas, no? Lo primero es la energía. Nosotros empezamos a perder la energía, y la energía no es flojera, no es cansancio, no es decir, no pude dormir y estoy cansado. La energía es no querer levantarse, no tener la energía para levantarse, para poder hacer tus actividades, para poder bañarte. Ya no te arreglas, ya no te quieres maquillar, ya no quieres arreglarte. Esa es la pérdida de energía. Y va desde una energía baja hasta perder completamente la energía y no querer levantarte, por ejemplo. Otro de los signos importantes de depresión es la falta de concentración. Tardamos más tiempo o no logramos terminar una tarea o un trabajo porque no podemos concentrarnos o mantener la atención. Entonces empezamos a frustrarnos. ¿Por qué? Pues porque tengo que trabajar y que tengo que entregar el trabajo, pero simplemente no me da la concentración. Empezamos a tener también alteraciones del sueño. Estas pueden ser inespecíficas. Algunas personas vamos a querer dormir todo el día y otras personas no vamos a poder dormir. Nos va a costar mucho trabajo conciliar el sueño, o vamos a estar despertando constantemente en las noches, o simplemente me despierto muy temprano en la madrugada y ya no logro conciliar el sueño. Y se pueden presentar las tres al mismo tiempo, al que le llamamos insomnio mixto, ¿no? También tenemos alteraciones en nuestra alimentación. ¿Cómo podemos identificar eso? Bueno, típico como por estrés o como por ansiedad. Aumentamos mucho nuestro consumo de alimentos. Y a veces ni siquiera tenemos hambre, simplemente comemos y ya. Otra cosa es todo lo contrario, dejamos de comer. Ya no disfrutamos nuestra comida, o es muy clásico que te digan, ¿cómo? Porque tengo que comer. O si no me acuerdo, no como. ¿Por qué? Porque pierden el apetito. Y sí se puede llegar a ver reflejado en nuestro peso. Una vez ya reflejado en nuestro peso, ya es un dato importante de depresión. La depresión no solo es que vamos a estar tristes y vamos a llorar, sino que vamos a tener todos estos síntomas, ¿no? Empezamos a tener ideas de minusvalía, sentirnos inútiles, que no somos buenos en lo que hacemos, que no valemos igual que los demás, que no somos igual que los demás, o a perder la esperanza. Empezamos con ideas de desesperanza o culpa inapropiada. Y ya los síntomas más graves, pues, son las ideas de muerte o los pensamientos suicidas.
como síntomas importantes de ansiedad es la sensación de opresión de pecho, taquicardias, dolor que se dirija hacia los brazos, temblor, debilidad, parestesias, que no podamos respirar, sensación de desesperación, sensación de querer salir corriendo, de que algo malo va a pasar, pensamientos negativos, que todo lo malo va a pasar, miedo a que algo malo vaya a pasar, miedo a que vayamos a morir o a que un ser querido vaya a morir. Es muy típico estos pensamientos y miedo a que un familiar o alguien cercano muera, es de lo más común que pueda haber en un trastorno de ansiedad. Entonces, siempre es importante identificar estos síntomas porque esto quiere decir que ya estamos frente a un trastorno más grave que requiera una intervención más hacia la psiquiatría y no tanto técnicas como las que al principio les empecé a dar para controlarlo. Uh-huh. ¿Cómo vamos a tratar primero el síndrome de burnout, digamos, leve, ¿no? Consiste en crear estrategias que nos van a permitir modificar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos referente a todo el proceso de adaptación y las expectativas que tenemos a la realidad cotidiana. Esto quiere decir, cuando nos da burnout sentimos que ya no damos el ancho, nos sentimos como impostores, que no sabemos que no hacemos bien las cosas, lo que les había comentado anteriormente. El razonamiento del pensamiento, ¿no? A ver, no puedo ser tan malo si he llegado hasta donde estoy. Entonces, creo que tengo que relajarme y volver a continuar mi trabajo. ¿Por qué? Porque soy bueno en lo que hago, estudié, me preparé, entonces no tengo por qué pensar que estoy haciendo malas cosas, ¿no? El equilibrio en las áreas vitales es súper importante. Esa es la frase que les voy a estar diciendo, ¿no? O sea, trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Entonces, hay momentos para trabajar y tenemos que dejarlo a un lado y lo demás, continuar con las áreas vitales, familia, amigos, descanso, vacaciones. Y en su área de trabajo siempre fomentar una buena atmósfera, ajá, con espacios comunes, objetivos comunes y misiones y las respuestas que sean comunes y retribuidas. La que sigue, por favor. Otra parte del tratamiento es que cuando ya estamos viendo que nos estamos burnouteando, tenemos que limitar nuestra agenda laboral. Eso es súper importante porque normalmente los médicos no lo hacemos. Estamos trabajando muchísimo, tenemos la agenda llena, tenemos muchísimos pacientes y aún así no limitamos esa agenda. Entonces, siempre considerar que si no es una urgencia, pues sí, alargar un poco y tener un poco de tiempo más de recreación y de descanso. Ajá. Y otra cosa que nos va a ayudar mucho para el tratamiento y disminuir esta sensación de fracaso y de agotamiento del burnout es la formación continua dentro de la jornada laboral, ¿no? Entonces, seguir estudiando y preparándonos siempre nos va a ser un incentivo para nosotros. Y lo más importante es, si la manifestación del síndrome de burnout es grave, como lo último que yo les comenté, siempre las intervenciones psicoterapéuticas siempre van a ser recomendadas, pero ya con un tratamiento médico, o sea, con antidepresivos o con lo que se requiera. Como les decía desde un principio en la plática, no es un trastorno que se va a quitar solo. Ajá. Sí llega a sí llega a tener un pico y limitarse, pero después, aunque parece que ya estamos bien nuevamente, vuelve a agarrar carrera y vuelve a empeorar los síntomas. O sea, esa es como la historia natural. Y es la historia natural igual de, por ejemplo, un episodio depresivo, ¿no? Normalmente podemos estar mucho tiempo o unos meses deprimidos y después ya sentirnos un poco mejor y creer que ya lo superamos, ¿no? Pero normalmente después de un par de semanas nuevamente se va a presentar el mismo episodio. Entonces, si ya lo identificamos, siempre la intervención terapéutica va a ser ya con psicofarmacología, ¿de acuerdo? La que sigue, bueno, eso sería todo. Este, es una plática un poco breve. No sé si tengan ustedes alguna duda. Ahorita, muchísimas gracias. De verdad que es un tema sumamente importante. Creo que todos en algún momento hemos estado en una situación similar. Eh,
y bueno, creo que ha sido una aportación sumamente valiosa. Justamente la semana pasada platicaba con un amigo radiólogo que también trabaja también trabaja haciendo teleradiología y comentaba mucho de esto, ¿no? Y decía, oh, es que deberíamos de reunirnos, aunque sea una vez cada 15 días, hacer reunión de colegas, ir a tomar una cerveza, platicar, porque realmente en muchas ocasiones estar únicamente pues pegado a una pantalla, pues sí te llega a representar un impacto en la parte de pues, de la socialización, y empiezan pues a venir otras cosas, otras consecuencias. Si bien la tecnología pues fue fundamental y fue a lo mejor nos favoreció a muchos de nosotros que nos permite trabajar en casa en ocasiones, pero pues también todo tiene consecuencias y pues muchas de las cosas que mencionaste, pues creo que más de muchísimos lo están presentando y creo que todos los consejos y tips que nos estás dando pues son muy, muy valiosos. Ahorita Carlos va a revisar el área de preguntas. No sé si Carlos, si hay alguna pregunta por ahí, alguna duda que nos pueda responder la doctora. Hola, doctor. Sí, buenas noches. Eh, sí tenemos por aquí un comentario del doctor Enrique Mainero. Nos comenta, bueno, saluda primero y dice, ¿qué importancia juega la inteligencia emocional en esta patología? ¿Cómo gestionar el control de las emociones en un ambiente laboral rutinario y exigente? Felicidades por su plática. También nos pregunta, ¿qué hacer cuando nos hacemos adictos al trabajo? Todo es cuestión de tomar un balance, porque sí, o sea, hay muchas personas que son los llamas workaholics y que no tienen como ese límite de poder decir hasta aquí tengo que llegar. Y como toda adicción, primero tenemos que saber que tenemos un problema, ¿no? En realidad no es como una adicción el ser adictos, o sea, el ser workaholics, simplemente que no nos ponemos un alto, no sabemos, no sabemos ponernos límites y eso es lo importante, aprender a ponernos límites. Uh-huh. Siempre todo tiene que tener un balance. Así como me gusta trabajar mucho, también me debe de gustar descansar. Y si lo experimentan y se dan el chance de descansar, van a ver que lo van a disfrutar y entonces van a dejar de estar trabajando tanto. Todo es cuestión de ponerse una rutina y de ponerse esos límites. Es decir, si voy a trabajar hasta las 6, voy a trabajar hasta las 6, ¿no? Y ya no voy a trabajar más. Uh-huh. En el caso de la medicina es un poco difícil porque normalmente muchos de nosotros trabajamos por urgencias. Entonces, aunque digamos hoy a las 8 me duermo y no me despierto hasta mañana, si nos llaman a las 11 de la noche, pues ni modo, ¿no? Ya nuestro plan se vio truncado y frustrado. Pero cuando nos ponemos límites u horarios y nuestra especialidad nos los permite, es lo que les digo, dense chance de descansar, lo van a disfrutar y van a buscar más tiempos de recreación y buscar cosas que nos gusten, porque a veces no sabemos descansar porque no sabemos hacer algo que nos guste, así que no sea trabajar. Entonces es buscar y encontrar algo que nos guste hacer aparte de trabajar. No sé si les contesté su duda. Muchas gracias, doctora. También nos saluda la doctora Ketty Rodríguez. Dice, buenas noches. ¿Existe la asociación entre el tipo de personalidad con el síndrome que está comentando? Sí, sí. Como tal, no hay una personalidad ansiosa y depresiva, o sea, descrita, digamos, en los manuales de trastornos mentales, aún no la existe, pero sí está descrita, digamos, empíricamente, y habemos personas que nacemos así, ansiosas y depresivas, y entonces eso sí es un aumento de riesgo para desarrollar este trastorno. Entonces, si ya estamos identificando que, pues yo siempre he sido ansiosa, siempre he sido muy aprensiva, siempre he sido como muy susceptible, pues desde ahorita empiezo a a cuidarme a mí, a procurarme a mí para evitar desarrollar esto. Y sobre todo la identificación pronta. A lo mejor a veces no podemos evitarlo, ¿no? Porque se nos va y no podemos estar todo el tiempo pensando, no me voy a deprimir o no me va a dar ansiedad o no me va a dar burnout. Pero si empezamos a identificar, oye, ya no es tan normal, si lo acatamos desde el principio, no se tiene por qué agravar el trastorno. Entonces,
es nada más la identificación oportuna de síntomas, sobre todo si ya nos conocemos como unas personas ansiosas o que tendemos a deprimirnos. Gracias. El doctor Jorge Enrique Guerrero Espinosa. Hola, buenas noches. Excelente plática, doctora. Y sí es cierto, a veces tenemos esas cosas que mencionó y muchas veces no lo queremos aceptar. ¿Y qué hacer o si se requiere manejo psicoterapeuta o medicamentoso si se tiene esa adicción? Adicción a que al trabajo, me imagino. O no sé, Justo, no. ¿Mandé? justo sí, adicción al trabajo. Ok. Pues yo creo que lo principal es, si ya lo identificamos y buscamos ayuda, normalmente yo siempre les digo, acércate a quien tengas tú más confianza. Eh, Muchos les tienen miedo a los psiquiatras, nos tienen miedo. Entonces, les digo, no quieres con un psiquiatra, no vayas ahorita, ve con un terapeuta. Pero si el terapeuta te dice, oye, no sabes que esto ya no es de mi ventanilla y necesitamos que te valore el psiquiatra, entonces, pues sí tomarlo en cuenta. Y si no hay miedo a la psiquiatría, pues acércate, llama y dile, oye, ¿sabes qué? Pues vengo a ver qué onda, a lo mejor tú me puedes ayudar porque a mí se me hace que yo tengo un problema de adicción al trabajo y no estoy teniendo un control sobre mi vida, porque al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? Que el trabajo nos controla a nosotros, no nos controlamos nosotros mismos. Entonces, en realidad muchas veces no es que necesitemos un medicamento que nos apague esa adicción al trabajo, sino que a reeducarnos y a crear, o sea, a ponernos límites nosotros mismos. No pasa de un día para otro, es un trabajo importante y que tiene mucha dedicación, pero que al fin y al cabo vale la pena hacerlo, ¿no? Porque es aprender a vivir, o sea, nosotros nos enseñaron a estudiar, entonces, y a trabajar, y cuando un día te dicen, no, pues no lo tienes que hacer así porque tienes que también vivir, dices, ah, caray, ¿y ahora cómo hago eso? Pero sí se puede. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Por lo pronto son todas las preguntas que tenemos. Igual los invitamos, pueden dejar sus preguntas en el chat y más tarde se las podemos enviar a la doctora y pues las podemos publicar también, ¿no? El doctor Enrique Mainero agradece, el doctor Jorge Enrique Guerrero Espinosa también le da las gracias por su respuesta. Me gustaría invitarlos también al final de la sesión, cuando yo dé finalizar la plática, hay una breve encuesta sobre la calidad de la sesión y también algunas preguntas referentes a la charla que inició la doctora Sánchez. También el doctor Cali Mayor la felicita por la sesión y le dice excelente, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación. Sí, pues damos por terminada la sesión, agradeciendo mucho a la doctora Lucy, una gran amiga que le tengo muchísimo aprecio. Gracias por tu valioso tiempo, por tu valiosa aportación. Creo que muchísimos de los que están aquí atendiendo y los que no atendieron, pues estamos pasando por algo similar y creo que ha sido una valiosa aportación para todos. Y más que le diste este enfoque al área de radiología, que es la que nos atañe a nosotros. Pero bueno, una vez más, muchísimas gracias por tu participación, por dedicarte, por tomarte este tiempo y compartirlo con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias a todos los que atendieron la sesión. Los invitamos a seguirnos en la página de YouTube, en la página del CEMERITE, para que se inscriban. Y pues bueno, vamos a estar dando por ahí aviso de las siguientes sesiones. Si no hay más por el momento, pues los invitamos que al término de la sesión nos ayuden con la encuesta que comentaba Carlos. Y pues una vez más, buenas noches a todos, saludos, que estén muy bien. Muchas gracias. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.